La pregunta de hoy es, ¿te conformarás con quedarte en medio del proceso de conversión? ¿O dejarás que Dios te transforme completamente como lo hizo con la mujer junto al pozo? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad y esta semana estamos estudiando por qué testificar. Y hoy hablaremos sobre creciendo por medio de la generosidad. Como siempre, comenzamos el programa orando, ¿no es cierto? Y el día de hoy David pide en oración por la familia Martínez, que es la familia de su novia, porque han sido afectados por esto de la pandemia, ¿no es cierto? Especialmente por Hilda Martínez, su abuelita, que es del grupo de mayor riesgo. Así que orar por cada uno de ellos y por cada una de las familias. Sé que no son los únicos, nos han llegado varios mensajes de esos. Así que nada, poner en las manos de Dios nuestra salud y sobre todo el apoyo para poder enfrentar estas circunstancias que a veces no entendemos, que a veces son dolorosas y que realmente ninguno quisiera estar pasando. Así que orar por la familia Martínez y por todos los que estamos siendo afectados de una u otra manera por esta pandemia. Hoy oramos por ellos, mañana oramos por ti. También Daisy Cabrera desde Cusco, Perú, agradece a Dios por este proyecto diciendo: este ministerio me ayudó mucho a ser constante en mi estudio. Antes no me era fácil comprenderla, pero ahora disfruto mucho el estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias, sé que es de gran bendición. Amén por eso, Daisy, gracias por tomarte el tiempo de dejarnos tu mensajito. Le agradecemos a Dios por cómo utiliza personas como tú para compartir los audios e impactar corazones como el de Daisy Cabrera ahí que nos mensajeó. Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo, de poder seguir aprendiendo, de poder seguir creciendo. Como comunidad queremos poner en tus manos a la familia Martínez, especialmente a Hilda. Agradecerte por tu obra en personas como Daisy y también porque nos usas como equipo para ser parte de esto. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo pueda realmente guiarnos en el estudio y podamos ser humildes para escuchar lo que tienes para decirnos y tener fe para saber qué es lo mejor para nuestras vidas hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres, así podemos compartirlo con la comunidad y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora recordemos el versículo para memorizar de esta semana, que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, y ya nos metemos con el estudio de hoy. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Ahora sí, manos a la Biblia. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Si todavía no tienes tu Biblia ahí, ve a buscarla, corre, tráela. Porque el tema de hoy, en lo personal, me encanta. Me encanta. Cuando lo leía, decía, no, esto no puede ser, es muy bueno. Así que estoy con muchas ganas ahí de compartírtelo, porque fue de bendición para mi vida y espero que sea de bendición para la tuya. Ahora sí, hice un poco ahí de tiempo para que corras a buscar tu Biblia. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si bien estoy con este ministerio en las redes sociales hace casi unos 5 años, comenzamos con este programa que estás escuchando hace unos 9 meses más o menos.
Estudiamos juntos Esdras y Nehemías, estudiamos Daniel, cómo interpretar la Biblia y ahora estamos en hacer amigos para Dios. Y varias veces cuando envían mensajes por WhatsApp o dejan comentarios, resaltan una cosa de este equipo: la pasión y la constancia. Y les voy a confesar algo acá entre nosotros, queda entre nosotros, por favor, somos una familia, así que yo ya puedo contar ciertas cositas. Así que lo que quería contarte es que este programa surgió como resultado de un problema que yo tenía. Así nomás, así como lo escuchaste. No era constante en mi estudio temático de la Biblia. Porque, o sea, si bien siempre hacía mi culto y demás, estudiar los temas de esta guía de estudio realmente me costaba y mucho. La encontraba aburrida, muy corta o muy larga. Siempre había una cosa o una excusa. Sin embargo, cuando estudias teología también y vas a las iglesias, enseguida dicen, ¿no? Ahí vino el pastor, él va a dar la escuela sabática, él va a dar el sermón, él va a dar el tema y demás, ¿no? Y recuerdo la primera vez que me pasó esto de que me invitaran, obligaran, a dar el tema, y yo no había estudiado. Te voy a ser sincero, te voy a ser transparente. Recuerda que no vengo aquí a hablarte como un superado, a enseñarte, a instruirte, sino como alguien que tiene las mismas luchas que tú, alguien que está intentando seguir adelante, alguien que está intentando nunca parar de aprender y nunca parar de crecer. Entonces, si bien no había estudiado, es como que remé un poco el tema, hice participar a los hermanos, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí, por eso. ¿Y usted, hermana? Y demás, ¿no? Y nadie se dio cuenta. O por lo menos yo creí que nadie se dio cuenta. Pero yo sí me había dado cuenta. Y me quedó una vergüenza, pero enorme delante de Dios. Porque simplemente no correspondía. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿no? Empecé a reflexionar. ¿Cómo puedo motivar a otros a que estudien si yo no puedo hacerlo? ¿Cómo puedo inspirar a otros o decirle a otros que hagan su culto, que tengan ese... si yo no lo estoy pudiendo hacer? Así que me puse a investigar sobre el aprendizaje, entender cómo funciona ahí nuestro cerebro a la hora de incorporar conocimiento, y me encontré con William Glasser y la pirámide del aprendizaje. ¿Y por qué esto es importante? Porque este psiquiatra estadounidense desarrolló esta pirámide para explicar cómo aprendemos. Me pareció interesante porque él explica que aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de los que discutimos con otros, lo dialogamos, y el 80% de lo que hacemos, de lo que aplicamos a nuestra vida. Sin embargo, el mayor porcentaje, el 95%, del aprendizaje sucede cuando enseñamos lo que aprendemos a otras personas. ¿Se entiende? El 95% del aprendizaje es resultado de la enseñanza. Muchas veces pensamos que nosotros somos estanques de conocimiento, de información, en lugar de canales. Y aquí voy con esto, a que un estanque es un depósito de agua. El agua llega y se estanca. Entonces recibes los audios, recibes predicaciones, imágenes, alabanzas, recibes y recibes. Hasta el punto de que tienes obesidad espiritual o ese agua estancada genera dengue. Mira lo que te digo. Sin embargo, cuando eres un canal, no eres un depósito. Un canal es un conducto por el cual el agua circula. ¿Se entiende? Por el cual el agua circula. Es un movimiento continuo. Y eso no significa que no debas recibir. Un canal siempre está lleno, al igual que el estanque. Pero la diferencia es que no está lleno con el mismo agua. Recibe agua constantemente, pero también transmite ese agua, la hace circular hacia otro lado. Recibe, transmite, recibe, transmite, recibe y transmite. Entonces, siempre tiene necesidad de recibir más. ¿Por qué? Porque siempre está dando. Y a eso debemos apuntar. Si nunca quieres parar de aprender y nunca quieres parar de crecer, debes recibir y compartir, recibir y compartir. Ya lo dijo William Glasser, ¿no? La mejor forma de aprender es enseñando a otros. Cuando yo entendí esto, comencé con estos audios. Y alabado sea Dios por el día que me llevó a tomar esa decisión, porque aprendo y crezco diariamente de una manera pero que ni te imaginas. Porque no solo tengo que entenderlo yo, sino que tengo que buscar la manera de comunicarte el contenido de la mejor manera. Entonces, algo que comenzó con la necesidad de formar un hábito, hoy es una bendición para miles de personas, pero no por mí, sino por lo que Dios hace. ¿Se entiende? Recuerda, nadie es tan grande como para no poder aprender, y nadie es tan pequeño
como para no poder enseñar. Para que haya un proceso correcto de aprendizaje, este no puede terminar en la pregunta de ¿y cómo aplico esto para mi vida? No, esa no es la última pregunta. Siempre por ahí nos enseñaron eso, ¿no? Tiene que haber una aplicación. Pero no, esa es una pregunta importante, sí, pero no la última. Porque la última pregunta debería ser, ahora que apliqué esto en mi vida, ¿cómo y a quién se lo puedo compartir? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si nos preguntamos, ¿Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda? Claro que sí, piénsalo, obviamente. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra con el fin de entrar en su gozo. El gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar en sus labores en favor de su redención, dice el deseado de toda la gente, es página 116. Librazo, de paso, te lo súper recomiendo, autora Elena de White, búscalo ahí, no te vas a arrepentir. Pero continúo, ¿no? Y todo esto que explicamos de no ser un estanque, de ser un canal, de William Glaser, de la pirámide de aprendizaje, Jesús ya lo había dicho en el texto clave con el que comenzamos hoy. ¿Sabías? Préstame tus oídos específicamente para esta parte y si puedes tomar nota, hazlo también. Vamos a Juan 7, 37 y 38. Porque esto fue clave, más allá de aprender cómo aprendemos, más allá de la pirámide y de todo. Entender este versículo me ayudó a ver las cosas de manera totalmente diferente y realmente espero que lo haga por ti hoy. Entonces leo, repito, Juan 7, 37 y 38. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que tenemos aquí es el proceso de conversión. ¿Lo lograste identificar los 5 pasos del proceso de conversión? Te lo leo de nuevo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tienes un lápiz ahí y quieres ir anotando en tu Biblia, fíjate que el primer paso es si alguno tiene sed. ¿Por qué? Porque esto es reconocer nuestra necesidad de Dios. No conformarnos y reconocer que este mundo no nos sacia, que este mundo no nos llena. En segundo lugar, dice, venga a mí. ¿Por qué? Una vez que reconozco esta necesidad, debo entender que lo único que puede calmar esa sed y llenar ese vacío es Jesús. En tercer lugar, dice, beba. O sea, decido escuchar su voz y ver qué es lo que Él quiere para mi vida. O sea, consumo ese agua. Cuarto, dice, crea en mí. Es ahí cuando entiendo y creo que gracias al sacrificio en la cruz soy cubierto por la gracia de Cristo y tengo una esperanza en medio de un mundo de pecado. Pero no termina ahí el versículo, sino que el número 5 dice, y de su interior, o sea, como consecuencia de tener sed, de venir a mí, de beber y de creer, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque no basta con sentir la necesidad, no basta con ir a Jesús, con escuchar su voz y aceptar su gracia. El proceso de conversión no termina ahí, sino que termina con nosotros siendo ríos de agua viva que al compartir este agua que Dios nos da con otras personas, ellos puedan comenzar su propio proceso de conversión, sentir esa necesidad, ir a Jesús, escuchar su voz, aceptar su gracia y ahora ellos ser ríos de agua viva. ¿Se entiende? Es hermoso este versículo. Son los 5 pasos para el proceso de la conversión y para eso no hay que estudiar ninguna carrera, no hay que ser muy... No. Está en el versículo. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, como consecuencia, de su interior correrán ríos de agua viva. Y un ejemplo de esto es Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Es un relato que me encanta. Si tienes después un ratito y lo puedes leer completo, excelente. Igual lo vamos a ir viendo en otras lecciones. Pero en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, mira lo que dice Jesús. Préstame tus oídos. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Te voy a poner un poco en contexto por si no conoces el relato. Jesús, ¿no es cierto?, iba con sus discípulos
Y ellos eran judíos. Y los judíos y los samaritanos no se trataban, estaban ahí como peleados. Entonces, para llegar a una ciudad que Jesús tenía que ir, siempre daban toda la vuelta y bordeaban Samaria con tal de ni siquiera pasar por ese lugar. Mirá lo que te digo, no querían ni verse. Sin embargo, Jesús, en contra de toda tradición, dice, vamos a ir por este lado. Y los manda a los discípulos a comprar un poco de alimento. Y Jesús se queda ahí, ¿no es cierto?, sentado en el borde del pozo. Y a eso del mediodía se acerca una mujer. Y para empezar, el mediodía no era la hora en la cual se iba a buscar agua al pozo, sino que era temprano. ¿Por qué? Porque al mediodía había mucho sol y era insoportable. Sin embargo, esta mujer estaba ahí porque no era bien vista en su pueblo. Tenía un pasado pesado, tenía, ¿no es cierto?, una vida cargada de sufrimiento, de dolor. Era mal vista. Sin embargo, se encuentra ahí con Jesús y Jesús le pide un poco de agua. Esto a la mujer le choca, ¿no? Porque en primer lugar es un hombre hablándole. En segundo lugar es un judío hablándole a una samaritana. Entonces le dice, ¿cómo tú me pides a mí agua? Entonces comienza un diálogo ahí entre Jesús y entre la mujer. Y Jesús le dice, oh, si supieras quién soy yo. Entonces ahí le dice, ¿no?, señalando al pozo, cualquiera que bebiere de este agua, la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y mira cómo este proceso de conversión que vimos en el anterior versículo en Juan 7 funciona exactamente en ella. O sea, Jesús lo dice porque ya lo aplicó acá con la mujer junto al pozo, la mujer samaritana. En primer lugar, era si alguno tiene sed, comenzaba, ¿no es cierto? Y fíjate que en el relato, ella reconoce su vacío. Sabe que ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Entonces va en un horario donde no sea humillada por el resto de las mujeres por sus fracasos. Entonces reconoce, sabe que esto no está bien, no quiere esto para su vida. En segundo lugar era, venga a mí. Entonces Jesús le ofrece este agua que salte para vida eterna. Y ella le responde, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El tercer paso es beba. Entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo. Entonces el paso número 4 es crea en mí. La mujer al ver a Jesús le había dicho todo, ¿no es cierto?, su pasado. Cuando vio que Jesús le había dicho todo lo que estaba dentro de su corazón, se dio cuenta de que era el Cristo, de que era el prometido. Dejó su cántaro, dejó todo eso de lado. ¿Por qué? Porque creyó y su necesidad había sido llena. Ella tenía un vacío que solamente Jesús podía llenar. Y no termina ahí, ¿no es cierto? Porque para muchos ese sería un final perfecto. ¡Wow! Un final soñado, un alma restaurada, un corazón entregado a Jesús. ¿Qué más podemos pedir? Sin embargo, el proceso tenía un quinto paso, que era como consecuencia de, si alguno tiene sed, de ir a Jesús, de beber, de creer en Él, el quinto paso decía, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque no basta con sentir la necesidad, con ir a Jesús, con escuchar su voz y aceptar su gracia. El proceso no termina ahí, sino que termina con nosotros siendo ríos de agua viva para que al compartir este agua con otras personas, nosotros podamos necesitar de más. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Sin ninguna capacitación, no es que le dio ahí, bueno, ahora vas a ir a este seminario, vas a hacer este curso, no. Sin ninguna capacitación, sin ningún talento, siendo incluso criticada y juzgada dentro de la sociedad. Lo único que hizo fue salir corriendo y contarle a otros sobre su encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque de su interior corrían ríos de agua viva, de ese agua que Jesús le había dado. Y el relato termina diciendo que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, y es más, le pidieron que se quede 2 días con ellos para seguir enseñándoles acerca de la palabra. Ese es el proceso completo de conversión, de entrega a Jesús. Porque los que quieren ser más que vencedores deben salir de su encierro en sí mismos, y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de otros.
Crecemos a medida que compartimos. Es así de simple. Crecemos a medida que compartimos. Si nunca quieres parar de aprender, pero también nunca quieres parar de crecer, debes compartir. Debes compartir con otros lo que Cristo ha hecho en tu propia vida. Y ahora, algunos de ustedes en su cabeza están diciendo, Brian, es que yo no tuve ese encuentro con Jesús. Entonces no puedo compartir a otros algo que no tengo. Y tienes razón. Pero hay dos tipos de oyentes en este momento. En primer lugar, están los que se van a conformar con ese, Brian, yo no tuve un encuentro con Jesús, y se van a quedar en eso, ¿no? Ya sea con una desnutrición espiritual, ¿por qué? Porque no reciben nada, o por una obesidad espiritual, porque reciben, pero no comparten. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, está el grupo que entenderá que hoy, delante suyo, porque este audio no lo estás escuchando por casualidad, sino porque Dios realmente quiere entregarte un mensaje, entienden que hoy delante suyo tienen la oportunidad de sentir su necesidad, ver su vacío, ir a Jesús, escuchar su voz y aceptar su gracia. Para como consecuencia de eso, ser usado como un testimonio viviente de lo que Jesús puede hacer en nuestro corazón. Un testimonio viviente de cómo vidas son transformadas. Entonces la pregunta es, ¿en qué grupo vas a estar? Compartir a Jesús no es una opción. Compartir a Jesús es una necesidad espiritual. Puedes aprender mucho, pero solo crecerás cuando compartas con otros lo que Jesús hizo en tu vida. No te cierres a escuchar estos temas porque hablamos de la misión y no es para mí, no quiero que me molesten, lo escuché un montón, me hace sentir incómodo. Porque es la idea, que te haga sentir incómodo. Si te sientes incómodo y no te gusta escuchar este tipo de temas, es porque hay algo que debes cambiar. Debemos seguir estudiando juntos para que tu vida y mi vida no sean la misma después de cada tema. Después de estos temas, no podrás decir que no sabías cómo o que no pudiste. Como decíamos en el programa anterior, Dios está dándote una oportunidad, pero de oro, para que te pongas en sus manos, para que dejes de ser un espectador de su gracia y pases a ser un protagonista en el plan de salvación. La mejor manera de aprender es enseñando. Porque las preguntas que nos hacen los estudiantes, los alumnos, nuestros amigos, nos obligan a investigar. Y el deseo de no pasar papelones no solo nos obliga a estudiar, sino fundamentalmente a ordenar nuestros conocimientos y aprender a comunicarnos de manera simple. Hay veces que ustedes me escriben con preguntas, con temas y demás, y cuando respondo dicen, ¡ay, vos sabés esto! No, tuve que investigarlo para responderte. Simplemente que hice la milla extra, que hice un paso más. Entonces, Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. Por eso, la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es, ¿te conformarás con quedarte en medio del proceso de conversión? ¿O dejarás que Dios te transforme completamente como lo hizo con la mujer junto al pozo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Atentamente, Jesús. Padre, gracias por darnos la oportunidad de compartir el mensaje, aunque podrías haberlo hecho tú más rápido y mejor, pero seguramente que lo que nosotros lo hacemos. Sin embargo, se perdería el objetivo de que por medio de la testificación seamos más como tú. Hoy como comunidad, como familia, vimos que no basta solamente con nunca parar de aprender, sino de que no hay crecimiento si no hay testificación. Por lo que ayúdanos a lo largo de las próximas semanas a seguir estudiando, a seguir adquiriendo herramientas para que la misión deje de ser una carga, deje de ser algo que nos haga sentir incómodos y pase a ser un estilo de vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Antes del desafío de hoy, ese desafío que hacemos cada día, no te olvides de seguirme en Instagram como @chalabrian para enterarte cuando salen nuevos contenidos además de estos audios. Suscríbete al canal de YouTube si estás escuchando aquí por YouTube. También activa las notificaciones así te llega ahí el aviso de cuando hay un nuevo episodio, cuando hay un nuevo programa. Y además, si vas un poquito más atrás en los videos, encontrarás diferentes series de temas que serán de bendición para tu vida. Igualmente puedes encontrarlos en Spotify, en cualquier lado puedes buscar ahí como Brian Chalá, BR y latina AN Chalá, ¿no es cierto? Para poder seguir aprendiendo, para poder seguir creciendo juntos. Ahora sí, yo ya hice mi parte y es hora de hacer la tuya, ¿eh? No te me vas a escapar. El desafío de hoy es el siguiente. Vuelve a repasar los 5 pasos del proceso de conversión. Si puedes tenerlo en un papel o en tu Biblia, mejor todavía. E identifica en qué parte de ese proceso te encuentras. ¿Ya reconociste tu necesidad? ¿Ya fuiste a Jesús? ¿Ya escuchaste su voz? ¿Ya aceptaste su gracia? Y piensa qué es lo que te falta para llegar al último paso, que es compartir esperanza. Ora por eso y no saltes escalones. Ve uno a la vez y verás cómo Dios transforma tu vida de una manera que ojo no vio, ni oído oyó. Con eso dicho, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos en el próximo programa. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer.